Dos mundos, un amor que desafía fronteras. Ana y Carlos viven un romance intenso, pero ¿podrán el amor y el valor superar las diferencias que los separan? Una historia emocionante sobre elecciones, identidad y la fuerza del corazón. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Imagina una pareja joven que, a primera vista, parece tener la vida perfecta. Ana y Carlos llevan juntos algunos años y comparten una rutina que muchos envidiarían. Viven en el corazón de la ciudad, donde las luces nunca se apagan y la agitación parece darle vida a todo. Carlos, con su calma natural, es ese tipo de persona que parece estar siempre en armonía con el mundo que lo rodea, aunque su origen humilde y distante del lujo de la ciudad es un tema que rara vez menciona. Ana, por su parte, es práctica, moderna, acostumbrada al confort y la conveniencia que ofrece el estilo de vida urbano. Ambos están enamorados, tienen planes juntos y, hasta donde Ana puede ver, están en el camino correcto para construir un futuro feliz. Pero hay un lado de Carlos que Ana aún no conoce por completo. Aunque es un hombre abierto y afectuoso, hay algo sobre sus raíces, un capítulo de su vida que no comparte con frecuencia. Carlos creció en un pequeño pueblo rural, un lugar que Ana solo había oído mencionar vagamente en conversaciones superficiales. Él nunca había entrado en detalles sobre lo que ese lugar significaba para él, y Ana, siempre absorbida por la ajetreada vida de la ciudad, nunca se dio cuenta de que eso podría ser una parte importante de la esencia de Carlos. Ese mundo rural, con sus tradiciones y simplicidad, era un universo que ella nunca había experimentado y que, en cierta medida, no sentía necesidad de conocer. Hasta que, una noche cualquiera, Carlos hizo una invitación inesperada. Estaban cenando en casa, hablando de los compromisos de la semana, cuando él, casi de manera casual, sugirió: ¿qué te parece si pasamos un tiempo con mi familia en el campo? Ana, con la mente llena de mil planes como siempre, se sorprendió con la propuesta. Lo que antes parecía un detalle sin importancia, de repente cobraba peso. Nunca pensó que él quisiera volver a ese lugar. ¿En serio?, preguntó Ana con un toque de vacilación en la voz, sin saber si estaba lista para salir de su zona de confort. Carlos, por otro lado, parecía entusiasmado de una manera que Ana rara vez veía. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y expectativa. Sí. Hace mucho tiempo que no visito a mi familia, y creo que sería bueno que conocieras de dónde vengo. La propuesta, aunque sencilla, traía consigo una complejidad emocional que Ana no podía comprender de inmediato. Respiró hondo. La idea de dejar atrás el confort de la ciudad, el wifi siempre disponible, el sonido constante de coches y personas, y aventurarse a un lugar desconocido, con una vida tan diferente, la hacía sentir ansiosa. Aún así, sabía que su relación era fuerte. Ana amaba a Carlos y quería entender esa parte de su vida que él parecía guardar con tanto cariño. Decidida a no decepcionarlo, sonrió y aceptó. Claro, vamos. Será interesante, respondió, tratando de sonar más entusiasmada de lo que realmente estaba. Y así, días después, partieron. El camino fue largo, y Ana, mientras Carlos conducía, observaba por la ventana del coche los cambios en el paisaje. Las calles asfaltadas y los altos edificios que conocía también comenzaron a desaparecer, dando lugar a caminos de tierra y vastos campos que parecían extenderse hasta el horizonte. Era una vista que, para Ana, traía más inquietud que belleza. La familiaridad del caos urbano desaparecía con cada kilómetro, reemplazada por un silencio profundo que ella no sabía cómo interpretar. El olor a tierra mojada y el viento frío que soplaba entre las montañas se convirtieron en sus nuevos compañeros de viaje. Poco a poco, las luces brillantes y los letreros parpadeantes de la ciudad fueron reemplazados por el brillo del sol en el cielo abierto y pequeñas casas rústicas a la orilla del camino. Predominaba el verde, los árboles se mecían suavemente con el viento, y Ana no podía dejar de pensar en lo distante que aquel lugar parecía de todo lo que conocía. Dentro de ella, una mezcla de curiosidad y desconcierto crecía. Carlos, en cambio, parecía más relajado que nunca. Sonreía en cada nueva curva, en cada tramo de paisaje que se revelaba. Era como si estuviera regresando a un lugar que siempre había sido parte de él, pero del cual se había alejado por tanto tiempo. Ana, al observarlo, no podía evitar preguntarse si realmente conocía todas las facetas de su novio. Había algo en Carlos allí, en ese camino rural, que ella no podía ver cuando estaban en la ciudad. Con el paso de las horas, el silencio en el coche se volvió más palpable. No era un silencio incómodo, sino lleno de expectativa.
Carlos estaba inmerso en sus pensamientos, perdido en los recuerdos de su infancia que ese camino evocaba. Ana, por otro lado, trataba de procesar todo. Había aceptado ese viaje, pero ahora, ante la vastedad de lo desconocido, no podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparada para lo que le esperaba? El pueblo que era su destino aún estaba a unos kilómetros de distancia, pero Ana ya podía sentir que estaba entrando en otro mundo. Un mundo donde el tiempo pasaba de manera diferente, donde las preocupaciones urbanas se disolvían en una vida más sencilla, pero también más dura. Carlos parecía encajar perfectamente en ese escenario, mientras que Ana sentía que cada curva del camino la alejaba más de lo que entendía como hogar. La ansiedad dentro de ella solo aumentaba a medida que se acercaban. ¿Qué era lo que Carlos no decía? ¿Qué historias no había contado sobre ese lugar? Y, más importante aún, ¿cómo enfrentaría ella, una mujer acostumbrada a la vida urbana, todo aquello? El viaje que había comenzado de manera tan despreocupada ahora parecía presagiar algo mucho más grande, algo que cambiaría la forma en que se veían el uno al otro. El camino apenas comenzaba, pero Ana ya sentía que nada volvería a ser igual después de ese momento. El sol aún estaba bajo en el cielo cuando Ana y Carlos llegaron al pueblo. El camino de tierra estrecho que llevaba a la casa de la familia de Carlos parecía casi desierto, salvo por algunas vacas que pastaban tranquilamente en los campos alrededor. Ana miraba por la ventana del coche, tratando de asimilar la simplicidad de aquel lugar. Las casas eran rústicas, construidas con madera antigua, y tenían pequeños jardines al frente, donde algunas flores brotaban sin mucho cuidado. Nada allí parecía planeado, todo era espontáneo, natural, como si el tiempo tuviera un ritmo propio, muy diferente al de la ciudad. El coche se detuvo frente a una casa modesta, rodeada de árboles frutales y un pequeño gallinero al lado. Carlos apagó el motor y, por un momento, permaneció allí, observando la escena con una sonrisa serena en el rostro. «Llegamos», dijo, con una mezcla de alivio y satisfacción. Ana, aún intentando acostumbrarse al paisaje, sonrió nerviosa mientras salía del coche. Fueron recibidos con abrazos cálidos y sonrisas sinceras por la madre de Carlos, una mujer de apariencia fuerte, con las manos marcadas por los años de trabajo en la tierra. Su rostro reflejaba la sabiduría de quien vive de la simplicidad, y su abrazo apretado hizo que Ana se sintiera, por un breve instante, acogida. Sin embargo, al entrar en la casa, el impacto del cambio de entorno comenzó a pesar sobre ella. El interior de la casa era extremadamente sencillo, más de lo que Ana había imaginado. No había tecnología ni electrónicos sofisticados. La luz que iluminaba las habitaciones provenía principalmente de las ventanas grandes, que dejaban entrar libremente los rayos del sol. Ana observó el lugar, notando los muebles antiguos y los objetos de decoración que parecían haber pasado de generación en generación. Se preguntó si sería capaz de vivir allí, aunque fuera por unos pocos días. Poco después de acomodarse, apareció el padre de Carlos. Era un hombre de pocas palabras, pero con una mirada amable, quien pronto los invitó a tomar un café. La mesa estaba llena de productos caseros, panes recién horneados, quesos elaborados en la granja y una mantequilla que se derretía en la boca. Carlos, completamente a gusto, conversaba animadamente con sus padres, riendo con chistes antiguos y compartiendo historias de su infancia. Ana, por otro lado, apenas tocó la comida. Observaba la conversación desde fuera, como una espectadora que no comprendía totalmente el idioma que se hablaba, aunque entendía las palabras. Había un abismo invisible entre ella y esa realidad. Después del café, Carlos decidió mostrarle a Ana el resto de la propiedad. Caminaron por los campos, donde el silencio del campo solo era interrumpido por el sonido de los animales y el viento en los árboles. Carlos parecía feliz, explicando cada detalle con entusiasmo, las plantaciones, los animales que criaba su familia, los árboles a los que trepaba cuando era niño. Ana lo escuchaba, pero se sentía cada vez más distante. Aquel mundo era tan ajeno a lo que conocía que, en lugar de curiosidad, todo lo que sentía era incomodidad. Al intentar participar en las tareas diarias, Ana se dio cuenta rápidamente de lo fuera de lugar que estaba. La madre de Carlos le sugirió que ayudara a recoger vegetales en el huerto, una tarea que a simple vista parecía sencilla. Sin embargo, Ana, acostumbrada a la comodidad de los supermercados en la ciudad, encontró el trabajo agotador. El sol ardiente sobre su cabeza, la tierra manchando sus manos, el esfuerzo físico, todo le parecía excesivo para algo tan básico como recolectar verduras. Miraba a su suegra con admiración, tratando de entender cómo esa mujer podía hacer eso todos los días con tanta naturalidad. La tarde pasó lentamente, con cada hora arrastrándose.
Ana intentaba sonreír y mostrarse dispuesta, pero dentro de sí, un torbellino de emociones comenzaba a formarse. Se preguntaba cómo Carlos podía vivir entre dos mundos tan diferentes y sentirse en casa en ambos. Había logrado adaptarse perfectamente a la ciudad, y ahora, allí en el campo, parecía igual de pleno. Ana, en cambio, empezaba a sentirse asfixiada por la lentitud de la vida rural. El silencio, que para Carlos significaba paz, para ella empezaba a parecer una prisión. Cuando finalmente llegó la noche, el cansancio pesaba sobre ella. Acostada en la cama junto a Carlos, en una habitación simple y oscura, Ana no podía dormir. El silencio del campo, interrumpido solo por los sonidos distantes de los grillos y el viento en los árboles, era aterradoramente diferente de la vida que conocía. En la ciudad, siempre había ruido, coches, personas, sirenas. Allí, sin embargo, el silencio parecía amplificar sus pensamientos, sus inseguridades. Se giró en la cama, mirando a Carlos, quien dormía tranquilamente, como si estuviera en su lugar de paz. Ana suspiró, consciente de que el viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por venir, descubrir si sería capaz de adaptarse a esa vida, aunque fuera por amor. El día siguiente comenzó con el canto de los gallos y el aroma de la tierra húmeda. Ana se levantó aún cansada, el sueño interrumpido de la noche anterior no había sido suficiente para recargar sus energías. Al salir del cuarto, vio que Carlos ya estaba afuera, conversando con su padre y un vecino mientras organizaban algunas herramientas para el trabajo diario en el campo. La casa parecía despertar junto con el sol, sin la prisa habitual que ella conocía, pero con un orden natural que Ana no lograba comprender. Se dirigió a la cocina, donde la madre de Carlos ya preparaba el desayuno. Había panes frescos, frutas recién recogidas del huerto y una cafetera humeante que llenaba la habitación con un aroma fuerte y reconfortante. Ana se acercó, algo insegura, sintiéndose una visitante en un mundo completamente ajeno. ¿Dormiste bien, querida?, le preguntó la suegra con una cálida sonrisa mientras colocaba una taza de café frente a ella. Ana asintió con una sonrisa débil, mintiendo. La falta de sueño y el desconcierto del entorno ya comenzaban a desgastar su paciencia. Después del desayuno, Carlos insistió en que Ana conociera más del pueblo. Parecía lleno de energía, recordando cada rincón de su infancia con una alegría que Ana no veía en él desde hacía mucho tiempo. Caminaron por los estrechos caminos de tierra, pasando por casas sencillas donde los vecinos saludaban a Carlos con familiaridad. Él era parte de ese lugar de una forma que Ana nunca había percibido antes. Había una conexión entre él y ese entorno que iba más allá de las palabras, algo que le hacía sentirse naturalmente en casa. Mientras Carlos conversaba con los vecinos, Ana se sentía cada vez más fuera de lugar. El sol caluroso golpeando directamente su piel, el polvo que se levantaba con cada paso y la simplicidad cruda de esas vidas la hacían cuestionar su propia capacidad para adaptarse. En un intento por integrarse a la rutina local, decidió aceptar la propuesta de Carlos de ayudarlo con los animales. Quizás, pensó, si se esforzaba un poco más, podría comprender lo que él tanto amaba de ese lugar. Fueron hasta el corral, donde Carlos le explicó cómo alimentar a las vacas y cuidar a los cerdos. Él se movía con facilidad, como si nunca hubiera dejado ese lugar. Ana, por otro lado, luchaba con los pesados baldes y el fuerte olor de los animales. Cada tarea parecía exigir más de ella de lo que estaba dispuesta a dar. El sudor corría por su rostro mientras intentaba mantenerse firme, pero la sensación de no encajar crecía con cada movimiento. Lo que para Carlos era sencillo, para Ana era una prueba de resistencia. Cada gesto, cada esfuerzo, le recordaba que no pertenecía a ese mundo. Después de unas horas, ya exhausta y frustrada, Ana salió del corral y se sentó bajo la sombra de un árbol, observando a la distancia cómo Carlos continuaba trabajando con una naturalidad casi automática. Parecía transformarse en ese entorno, tan cómodo y relajado que no parecía el mismo hombre que ella conocía en la ciudad. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de algo que hasta ese momento había ignorado: Carlos era parte de ese lugar de una manera profunda, algo que iba más allá de la nostalgia o el cariño por su familia. Él era un producto de esa tierra, de esa simplicidad, y esa parte de él, aunque dormida en la vida urbana, florecía en el campo. A medida que avanzaba la tarde, Carlos notó la expresión cansada de Ana y se acercó a ella, preocupado. ¿Estás bien?, le preguntó, arrodillándose a su lado y limpiándole el sudor de la frente. Ana intentó sonreír, pero no pudo ocultar el malestar que sentía. Yo, no estoy acostumbrada a esto, Carlos. Es tan diferente a todo lo que conozco, admitió, finalmente dejando salir parte de sus inseguridades.
Carlos suspiró y acarició su rostro con ternura. Sé que es difícil, pero quería que entendieras esta parte de mí, Ana. Este lugar es una parte importante de quién soy. Las palabras de Carlos resonaron dentro de ella. Él no solo pedía paciencia o comprensión, quería que ella aceptara lo que ese lugar representaba para él. En ese momento, Ana se dio cuenta de que, aunque amaba a Carlos, tal vez nunca podría entender completamente esa parte de su vida. Ella amaba al hombre que era en la ciudad, pero el hombre que se transformaba en el campo le resultaba extraño, casi irreconocible. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Ana no podía dejar de pensar en las diferencias abrumadoras que se volvían cada vez más evidentes entre ellos. Carlos, acostado a su lado, parecía en paz, como si el día hubiera sido perfecto. Se quedó dormido rápidamente, pero Ana permaneció despierta, mirando el techo oscuro y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Se preguntaba si algún día lograría sentirse parte de ese mundo o si siempre sería una extraña, intentando encajar en un rompecabezas donde no pertenecía. El silencio del campo, una vez más, le resultaba opresivo. Cada sonido nocturno, desde los grillos hasta el viento entre los árboles, parecía amplificar su inquietud. Ana percibió, con un dolor creciente en el pecho, que se estaba alejando cada vez más de Carlos, no por falta de amor, sino por falta de pertenencia. Los días continuaron pasando, y con ellos, la sensación de desconexión de Ana no hacía más que aumentar. Cada mañana, despertaba con el canto de los gallos y los primeros rayos de sol atravesando las ventanas de la casa de Carlos. Sin embargo, en lugar de encontrar tranquilidad en ese despertar sencillo, Ana se sentía cada vez más atrapada. Lo que antes parecía una invitación para conocer mejor al hombre que amaba, ahora se había convertido en un recordatorio constante de que no pertenecía a ese mundo. La rutina de la vida en el campo, tan natural para Carlos y su familia, seguía siendo un desafío para Ana. Se levantaban temprano para cuidar a los animales, preparar el desayuno con ingredientes frescos recogidos del huerto, y luego continuaban con las tareas del día. El día era largo y las labores parecían interminables. Para Carlos, cada pequeña parte de ese ciclo era familiar, casi reconfortante. Para Ana, cada tarea era una prueba de resistencia. Una tarde, mientras el calor del sol quemaba el suelo y el sudor corría por su espalda, Ana decidió salir a caminar sola. Necesitaba un momento para pensar, lejos de todos. Caminó hasta una colina cercana, desde donde podía ver todo el pueblo extendido debajo, pequeñas casas y campos verdes que se perdían en el horizonte. Se sentó bajo la sombra de un árbol, tratando de encontrar algo de paz en medio del caos interno que sentía. Mientras miraba el horizonte, Ana se dio cuenta de que ese lugar, con toda su belleza rústica, también reflejaba sus mayores inseguridades. Allí, todo era estable, inmutable, mientras que la vida que conocía en la ciudad era dinámica, llena de oportunidades y cambios constantes. La tranquilidad del campo, que para otros podía ser un bálsamo, para Ana era una prisión. Necesitaba movimiento, estímulo, algo que la hiciera sentir viva. Y ahí, sentada en esa colina, comprendió que quizá estaba intentando encajar en un lugar donde nunca pertenecería. Mientras tanto, Carlos, que hasta ese momento no había notado la profundidad del malestar de Ana, estaba inmerso en sus recuerdos. Cada día que pasaba en el pueblo, revivía momentos de su infancia, se reencontraba con amigos de toda la vida y se reconectaba con su esencia. Sabía que esa vida sencilla, en algún momento, lo había formado. Y aunque la ciudad también lo había transformado, allí, en el campo, se sentía completo de una manera que rara vez experimentaba. Para él, Ana estaba conociendo una parte importante de su historia, y esperaba, en silencio, que también pudiera encontrarse a sí misma en ese lugar. Sin embargo, esa noche, todo comenzó a desmoronarse. Ana, que hasta entonces había intentado ocultar su incomodidad, no pudo contener más sus emociones. Estaban sentados en la veranda después de la cena, observando el atardecer. El silencio, siempre presente, era interrumpido solo por el suave canto de los grillos y el leve viento que soplaba entre las hojas. Carlos, con la mirada perdida en el horizonte, parecía en paz. Ana, en cambio, sentía que algo dentro de ella estaba por estallar. «No sé si puedo seguir así, Carlos», dijo de repente, rompiendo el silencio con una voz temblorosa. Él se giró hacia ella, sorprendido, sin entender de inmediato lo que quería decir. «¿Así cómo?», preguntó, intentando comprender. «Yo, aquí». «Todo esto», respondió Ana, haciendo un gesto amplio con las manos, como si tratara de explicar algo que ni siquiera ella podía poner en palabras.
Pensé que podría adaptarme, pensé que entendería lo que este lugar significa para ti, pero cada día que pasa me siento más distante, más desconectada. Carlos guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. No sabía que estaba siendo tan difícil para ti, dijo, con una voz suave pero visiblemente herido. Solo quería que conocieras esta parte de mí. Ana suspiró, pasando las manos por su cabello como si intentara apartar el peso de sus propias emociones. Te amo, Carlos, y lo intenté, de verdad lo intenté. Pero este lugar no es para mí. Me siento perdida aquí, como si no hubiera espacio para quien soy. Todo lo que me da vida está en la ciudad, en su ritmo. Aquí, todo es tan diferente, tan lento. Sé que esto es parte de ti, pero quizá yo no lo sea. Las palabras de Ana, dichas con tanta sinceridad, golpearon a Carlos profundamente. No había comprendido hasta qué punto esa adaptación había sido difícil para ella. Cada día que él se sentía más en casa, Ana se perdía más, y él, cegado por su propio entusiasmo, no lo había notado. Pensé que te gustaba este lugar, murmuró, más para sí mismo que para ella. Quería que fuera algo que pudiéramos compartir. Ana lo miró, con los ojos llenos de tristeza. Yo también quería eso, Carlos. Pero a veces, lo que queremos no es suficiente. Te amo, pero creo que amarte no significa que pueda amar este lugar. El dolor en el rostro de Carlos era palpable. Sabía que esas palabras eran verdad, pero aceptarlas era una herida profunda. Había una parte de él que quería convencerla de quedarse, de intentarlo una vez más, pero en el fondo sabía que sería en vano. Y en ese momento, Carlos entendió que las diferencias entre ellos eran mayores de lo que había imaginado. El silencio volvió a dominar la noche, pero esta vez estaba cargado con el peso de una verdad que ambos habían evitado enfrentar. Por mucho que se amaran, sus mundos eran inconciliables. A la mañana siguiente, el silencio entre Ana y Carlos era tan denso como la niebla que cubría los campos alrededor. Apenas habían intercambiado palabras después de la conversación de la noche anterior, pero no era necesario. Ambos sabían que algo había cambiado. Algo irreversible. Ana, al despertar, sintió el peso de la decisión que sabía que debía tomar. Miró por la ventana y vio la vastedad del campo, la tierra húmeda aún bajo la luz tímida del amanecer. El sol surgía lentamente en el horizonte, dorando los campos verdes, y por un momento, se dejó llevar por la belleza de aquel lugar. Era un paisaje que, en otras circunstancias, la habría cautivado. Pero allí, esa mañana, solo era otro recordatorio de que no pertenecía a ese mundo. Carlos estaba afuera, ya inmerso en las tareas del día. Ella lo observó por unos minutos en silencio, mientras él conversaba con su padre. Ambos parecían en perfecta armonía con ese entorno. El hombre al que amaba, fuerte y tranquilo, encajaba allí de una manera que ella nunca sería capaz de comprender. En ese momento, Ana sintió un nudo en el pecho, no por la vida que Carlos tenía, sino por la distancia invisible que había crecido entre ellos. Sabiendo que no podía posponer lo inevitable, Ana decidió que esa sería su última mañana en el campo. Comenzó a empacar sus cosas en silencio, doblando cada prenda con cuidado, como si intentara imponer orden en el caos que sentía dentro de sí. Sus manos temblaban ligeramente, pero se esforzaba por mantener la compostura. Sabía que dejar a Carlos y a ese lugar sería doloroso, pero continuar fingiendo que todo estaba bien sería insoportable. Mientras guardaba las últimas cosas en su maleta, Carlos entró en la habitación. Sus ojos se posaron en las ropas dobladas y en la maleta casi lista. Su rostro se tensó. No era necesario decir nada. Ambos sabían lo que significaba. «¿Te vas, verdad?», preguntó con voz baja, como si cada palabra pesara en su pecho. Ana no pudo mirarlo directamente, pero asintió. «No puedo quedarme más, Carlos. Lo intenté, de verdad lo intenté, pero este lugar no es para mí. Me siento atrapada aquí». Carlos suspiró, pasándose las manos por el cabello mientras trataba de asimilar lo que estaba pasando. Sabía que esa decisión había sido tomada hace días, quizá desde el principio, pero aceptarlo era otra cosa. ¿Y nosotros?, preguntó, con la voz temblorosa por el dolor. «¿Qué pasa con nosotros?». El nudo en la garganta de Ana se apretó aún más. Esa era la pregunta que más temía. Se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, Carlos. Te amo, pero quizá el amor no sea suficiente. Tú perteneces a este lugar,
y yo, no puedo pedirte que dejes esto atrás. Nunca te lo haría. Carlos la miró durante un largo momento, sus ojos llenos de tristeza, pero sin enojo. Sabía que Ana estaba siendo honesta, y no podía culparla por ello. Pero eso no hacía que doliera menos. Ojalá fuera diferente, susurró, casi para sí mismo. Ana se acercó a él y tomó sus manos, intentando transmitir todo lo que sentía. Yo también lo desearía, más de lo que imaginas. Pero quizá tengamos que aceptar que nuestros caminos son diferentes. Esto no significa que no te ame, pero sí que nuestros mundos son incompatibles. Carlos cerró los ojos por un momento, respirando hondo para no dejarse llevar por la emoción. Sabía que tenía razón. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Cuando volvió a abrir los ojos, había una calma resignada en ellos, como si hubiera aceptado lo que debía hacerse, aunque le rompiera el corazón. Te llevo a la estación de autobuses, dijo en voz baja. Ana asintió, sin decir nada más. Las horas que siguieron transcurrieron en un silencio cargado de emociones. Ana terminó de empacar mientras Carlos se preparaba para llevarla. La despedida en la casa fue discreta, con abrazos silenciosos de la madre de Carlos, quien, aunque no conocía todos los detalles, parecía entender lo que estaba sucediendo. El padre de Carlos estrechó la mano de Ana con firmeza, un gesto que llevaba una aceptación silenciosa, como si él también reconociera que ciertos destinos no podían forzarse. En el camino hacia la estación, el silencio entre Ana y Carlos era pesado, pero no había más que decir. Las palabras ya habían sido pronunciadas, las decisiones ya estaban tomadas. Mientras el auto avanzaba por el camino de tierra, Ana observaba por última vez el paisaje a su alrededor, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por dejar atrás al hombre que amaba, y alivio por aceptar finalmente una verdad que había intentado ignorar durante días. Al llegar a la estación, Carlos apagó el motor, pero no salió del auto de inmediato. Permanecieron sentados durante unos instantes, lado a lado, en silencio. Ana sabía que esa sería la última vez que vería a Carlos en mucho tiempo, quizá para siempre. Se giró hacia él y, sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza. Él correspondió al abrazo, sosteniéndola como si quisiera memorizar la sensación de tenerla cerca. Te voy a extrañar, susurró, con la voz cargada de emoción. Yo también, respondió Ana, con lágrimas en los ojos. Se separaron lentamente, y Carlos la ayudó a sacar la maleta del auto. El autobús ya estaba esperando, y Ana sabía que ese era el momento final. Con una última mirada llena de significados, subió al autobús y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver a Carlos parado en la plataforma. Él no hizo un gesto, no dijo nada más. Simplemente permaneció allí, observando cómo el autobús partía, llevándose a la mujer que amaba, pero que no podía mantener en su mundo. Mientras el vehículo se alejaba, Ana miró por la ventana y vio a Carlos desaparecer en el horizonte. Sabía que esa era la mejor decisión, pero eso no hacía que fuera más fácil. Y así, en silencio, mientras el autobús avanzaba hacia la ciudad, Ana se preparaba para una nueva etapa de su vida, cargando en su corazón el peso de las decisiones que, aunque dolorosas, eran necesarias. El autobús seguía por la carretera, dejando atrás el campo mientras Ana se hundía en su asiento, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente a su alrededor. Las colinas verdes, los campos abiertos y los árboles solitarios parecían alejarse como un sueño que comenzaba a desvanecerse. Cada kilómetro que la separaba de Carlos y de esa vida aliviaba parte del peso en su pecho, pero, al mismo tiempo, traía consigo un dolor profundo, difícil de ignorar. Ana miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban lejos. Recordaba cada momento de los últimos días, desde la ansiedad al llegar a la aldea hasta la sensación de no pertenecer que nunca logró sacudirse. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta al irse, no podía evitar sentir que algo dentro de ella también se había roto con aquel adiós. Por mucho que amara a Carlos, Ana comprendía, ahora más que nunca, que el amor no siempre era suficiente para superar ciertas barreras. Había una parte de él que pertenecía a esa tierra, a esa simplicidad, y ella jamás sería capaz de comprenderla ni aceptarla de la misma manera. Y estaba bien. Ana finalmente comenzaba a aceptar esa verdad, aunque fuera dolorosa. No podía forzar una conexión que no existía. A medida que el autobús se acercaba a la ciudad, el paisaje a su alrededor comenzaba a transformarse lentamente. El verde de los campos daba paso al gris del asfalto y al movimiento creciente de coches y personas. La familiaridad de ese entorno, que antes le brindaba consuelo, ahora se le hacía extrañamente distante.
Ana se dio cuenta de que la vida que había dejado atrás seguía inalterada, mientras que ella había cambiado. Había algo diferente en su percepción, una claridad que no tenía antes. Cuando el autobús finalmente llegó a su destino, Ana descendió sintiendo el impacto del regreso a la ciudad. Las calles llenas de vida, el ruido constante y el ritmo frenético estaban de vuelta. Pero, de alguna manera, nada parecía exactamente igual que antes. Tomó un taxi, camino a casa, miró los edificios que pasaban rápidamente por la ventana, intentando reconectar con ese entorno que hasta hace poco era su zona de confort. Al llegar a su apartamento, Ana dejó la maleta junto a la puerta y se quedó parada por un momento, observando el lugar que solía ser su refugio. La familiaridad de las paredes blancas, los muebles modernos y el aroma conocido de su hogar le trajeron un breve alivio, pero algo dentro de ella era distinto ahora. La experiencia en el campo había dejado marcas que aún estaba procesando. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos por un instante. El cansancio físico y emocional la dominaba. Ana pensó en Carlos, en la última mirada que compartieron antes de que ella subiera al autobús. Había tristeza, claro, pero también una aceptación silenciosa. Ambos sabían que esa decisión, aunque dolorosa, era lo mejor que podían hacer el uno por el otro. Carlos pertenecía al campo, y Ana, a la ciudad. Sus esencias, sus ritmos, sus vidas eran fundamentalmente diferentes. Sin embargo, aunque la distancia entre ellos ahora era insuperable, Ana no podía ignorar las lecciones que el campo le había enseñado. La simplicidad, la paciencia y el valor de las pequeñas cosas. Aunque no era capaz de vivir en ese entorno, había aprendido a apreciar la belleza de la vida que Carlos llevaba. Él le había mostrado que el amor no se reducía a convivir o adaptarse por completo, sino a respetar las diferencias y aceptar la verdad. En los días que siguieron, Ana volvió a su rutina en la ciudad. El trabajo, los amigos, los compromisos. La vida parecía regresar a la normalidad, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Las lecciones que trajo del campo, aunque difíciles, comenzaron a reflejarse en sus elecciones y en su forma de ver el mundo que la rodeaba. Empezó a notar que lo que buscaba ya no era lo mismo. El ritmo frenético que antes la impulsaba ahora le resultaba un poco menos atractivo. Ana comenzó a valorar la quietud de ciertas mañanas, a disfrutar del momento de preparar su propia comida con más cuidado, a caminar por el parque sin prisas, simplemente observando la naturaleza que, en la ciudad, solía pasar desapercibida. Gestos pequeños, como ver el sol salir entre los edificios, le traían una paz que antes no percibía. Una tarde, sentada en un café, Ana tomó su teléfono y abrió la galería de fotos. Había varias imágenes del viaje al campo, muchas de ellas tomadas por Carlos. La sonrisa en el rostro de él en cada una de las fotos era contagiosa. Parecía tan en paz, tan feliz en su lugar. Ana miró esas fotos durante varios minutos, con una mezcla de nostalgia y aceptación. Sabía que la distancia entre ellos era permanente, pero eso no disminuía el amor que sentía por él. De alguna manera, el final de ese capítulo fue el comienzo de algo nuevo para ambos. Ana sabía que Carlos continuaría con su vida en el campo, rodeado de todo lo que amaba, mientras que ella seguiría con su vida en la ciudad, pero con una nueva perspectiva, más tranquila y consciente de sí misma. El amor que sentían no era menor por no estar juntos, simplemente se transformaba en algo más maduro, más sereno. Cuando el sol comenzó a ponerse esa tarde, Ana miró por la ventana del café y sonrió. Sabía que ese mismo sol también estaba tiñendo el cielo del campo, donde probablemente Carlos estaría terminando otro día de trabajo. Y, por un breve instante, sintió como si, a pesar de la distancia, ambos compartieran la misma luz dorada que tocaba el horizonte. Los meses pasaron lentamente tras el regreso de Ana a la ciudad. La vida, con su propio ritmo, comenzó a empujarla de vuelta a la rutina, pero Ana sentía que algo dentro de ella había cambiado de forma permanente. Las lecciones del campo, que inicialmente parecían lejanas, empezaron a moldear pequeños, pero significativos cambios en su forma de vivir. Se volvió más consciente del presente, de los momentos de pausa que antes ignoraba. Había más espacio para el silencio, para la reflexión, para lo simple. Sin embargo, a pesar de esta transformación, la ausencia de Carlos era una sombra que la acompañaba. No sabía cómo seguir adelante sin el hombre que, durante tanto tiempo, fue su compañero en cada paso. El amor que compartían no había desaparecido, pero estaba congelado en un lugar donde ninguno de los dos podía acceder completamente. Intentaba mantenerse ocupada con el trabajo, salía con amigos, mantenía su vida social activa, pero al final del día, cuando la casa quedaba en silencio,
la nostalgia volvía. Una noche, tras otro día agotador en la oficina, Ana se encontró acostada en el sofá, con el teléfono en la mano, desplazándose por su galería de fotos. Una vez más, se detuvo en las imágenes de su viaje al campo. Esas fotos, que antes le causaban el dolor de la separación, ahora le traían una especie de paz melancólica. Ana miró la sonrisa de Carlos, el brillo en sus ojos mientras le mostraba el lugar que tanto amaba. Él estaba donde necesitaba estar. Y, poco a poco, Ana comenzaba a aceptar que, tal vez, ella también estaba donde debía estar, incluso si eso significaba que sus caminos no volverían a cruzarse. Sin embargo, una duda persistía. ¿Es posible amar profundamente a alguien, aún así, seguir caminos separados? Ana reflexionaba constantemente sobre esto. El amor que sentía por Carlos no había disminuido, pero era diferente, más maduro, más silencioso. Era un amor que respetaba la distancia, que aceptaba las elecciones de ambos y que, de alguna manera, los mantenía conectados de una forma más sutil, pero igualmente real. Una mañana, mientras tomaba café en su apartamento, Ana recibió un mensaje inesperado. Era de Carlos. El nombre de él apareció en la pantalla como un soplo de aire fresco, al mismo tiempo familiar e inesperado. Su corazón se aceleró por un instante, y dudó antes de abrir el mensaje. Hacía meses que no se hablaban, y Ana no sabía exactamente qué esperar. El mensaje era simple, pero lleno de significado: espero que estés bien. Hoy vi el atardecer y pensé en ti. Ana leyó esas palabras una y otra vez, intentando absorber lo que significaban. No había reproches, no había dolor en las palabras de él, solo un reconocimiento silencioso de que, aunque estuvieran separados, aún existía algo que los conectaba. Sonrió, sintiendo que su corazón se calentaba con el recuerdo de Carlos, y se dio cuenta de que, de alguna manera, él también estaba aprendiendo a vivir con la distancia. El mensaje de Carlos no era una petición de regresar, sino un gesto de cariño, un recordatorio de que el amor que compartían podía sobrevivir a la separación. Ana no respondió de inmediato. Guardó el teléfono y salió a caminar, como había aprendido a hacer desde que volvió del campo. El parque cerca de su casa, que antes solo era un espacio por el que pasaba con prisa, ahora era un refugio. Los árboles, el canto de los pájaros y la suave brisa eran recuerdos de la tranquilidad que había experimentado en la aldea. Mientras caminaba entre los árboles, reflexionaba sobre lo que sentía por Carlos y cómo ese amor había transformado su perspectiva de la vida. Finalmente, después de un tiempo, Ana se sentó en un banco y tomó su teléfono. Sabía que no podía dejar las palabras de Carlos sin respuesta. Tras pensarlo un poco, escribió: yo también pienso en ti cuando el sol se pone. Espero que el campo te esté trayendo la paz que siempre buscaste. Envió el mensaje y, por un momento, sintió una calma apoderarse de ella. Ya no había la ansiedad de antes, el miedo a perder algo. Sabía, en el fondo, que ambos estaban donde necesitaban estar, y eso no disminuía lo que sentían el uno por el otro. Era un tipo de amor que no exigía presencia constante, sino comprensión y aceptación. En las semanas que siguieron, Ana y Carlos volvieron a intercambiar algunos mensajes ocasionales, siempre breves, pero significativos. No había expectativas de reconciliación ni planes para el futuro, solo una amabilidad entre dos personas que, aunque ya no estaban juntas, seguían preocupándose profundamente. Ana sabía que esas conversaciones eran una forma de mantener vivo el cariño que sentían el uno por el otro, sin forzar una reconciliación imposible. Un día, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su apartamento, Ana sonrió al recordar el último mensaje de Carlos. Era una tarde tranquila, y el cielo estaba teñido de naranja y rosa, un espectáculo que, de alguna manera, siempre le hacía pensar en el campo. Se dio cuenta de que, aunque ya no tuviera a Carlos a su lado, la experiencia vivida con él seguía presente en su vida de formas sutiles y poderosas. El amor que compartían, ahora transformado, no estaba perdido. Había evolucionado, tomado una nueva forma. Y Ana, con el tiempo, aprendió que el final de una relación no significaba el final del afecto ni del aprendizaje. A veces, los mayores amores son aquellos que nos enseñan a aceptar al otro y a nosotros mismos, incluso si eso significa seguir caminos diferentes. Y, con esa aceptación, Ana finalmente encontró la paz. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.